Buenas tardes a todos y bienvenidos. Creo que, creo que me conocéis, soy Fernando y por circunstancias estoy de coordinador del curso y os pido perdón porque en la primera sesión no pude estar. Pero bueno, vamos a comenzar este curso. Bueno, comenzamos el día anterior. Quiero leer un poco, quiero resituar un poco el curso. Me hubiera gustado hacerlo, pero me fue imposible. Tal y como se lanzó en la propaganda, los objetivos de este curso es conocer y profundizar la realidad cofrade de la ciudad de Zaragoza desde el punto de vista del arte, de la historia, de la teología y de la pastoral. Los destinatarios somos todos nosotros y muchísima más gente. Muchos de nosotros formamos parte de diferentes hermandades de la ciudad de Zaragoza o de otros lugares y por tanto somos especialmente sensibles a este tema. También están como destinatarios especiales estudiantes de teología o sencillamente personas que les interese la realidad de la Semana Santa. Tal y como se dijo también, se expedirá el diploma de reconocimiento, de asistencia, de participación para los que cursen pues, este seminario y para que aquellas personas que les interese. Por eso yo os doy la bienvenida, aunque sé que lo hicieron, sé que también hay. Lo vuelvo a repetir porque sé que hay personas que no pudieron asistir el primer día y me gustaría que todos os sintierais, nos sintiéramos como en casa. Este es un curso especial. Me gustaría que comprendierais un poco la idiosincrasia de este curso porque normalmente un curso no hay 20 ponentes o 25 ponentes. Suele haber un ponente en esta entidad que es el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, al que particularmente y personalmente quiero dar las gracias pues, por acercarse al mundo de las cofradías y ofrecer este cauce de formación cuando hay un curso o un seminario. Lo primero que se da es la guía académica. La guía académica pues es los créditos que tiene, los profesores el profesor que lo imparte, la bibliografía. Hay también un elenco de un programa de lo que se va a explicar. Esto es tan especial que no podemos dar nada de esto. No solamente no podemos dar nada de esto, sino que seguramente si impartiéramos un curso de la Semana Santa de Zaragoza y buscáramos al mejor ponente que pudiera haber y termináramos, aunque saliéramos muy contentos, diríamos al final, hombre, realmente ha estado muy interesante, pero lo mejor hubiera sido que contarais con las cofradías de Zaragoza. Eso es lo que queremos hacer. Y precisamente porque queremos contar con las cofradías, con cada una de las cofradías, esto hace que cada día los ponentes sean diferentes, incluso el mismo día que haya más de un ponente. Lo que sí que os puedo decir es que a partir del próximo día vamos a empezar a hablar cofradía tras cofradía en el orden, aparentemente, de la salida del Santo Entierro. Y lo vamos a hacer, siempre va a tener dos partes. Una primera parte que es un poco más de la historia de la cofradía y del arte de la cofradía. Y la segunda parte que va a hacer un poquito más referencia a la pastoral, a la teología y a la pastoral. Las dos cosas. Ya lo digo aquí porque seguramente algunos de los ponentes vais a estar aquí. Cuando con 3 semanas o un mes de tiempo yo os voy llamando, es posible que la primera parte a lo mejor os sea más fácil para vosotros, que es la parte de historia y arte de la cofradía. Nos interesa que cuando cada uno de los que nos apasionéis, cada uno con vuestra cofradía, pues para que llegamos a tener una visión unitaria, integral de lo que es la Semana Santa, ilusionante unos para otros. A lo mejor es más fácil que para la historia y para el arte pues tengáis personas preparadas, tal vez a lo mejor para teología y la pastoral no, ojalá me equivoque. En caso de que esto no suceda, yo os pido por favor, yo iré hablando con los hermanos mayores, presidentes, y buscaríamos una persona adecuada en del CRETA, en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, que como profesor de Biblia o como responsable de pastoral, pues pueda iluminar, pueda orientar y nos pueda acercar y nos pueda hacer sentir y pensar la
pues las bondades de la cofradía concreta que estamos hablando. Por tanto, os pido un poquito de paciencia. Paciencia, pues porque no podemos avanzar. De hecho, os digo que la programación que habíamos hecho, pues la hemos tenido que cambiar ya 3 veces, porque a veces no es tan fácil compaginar. Cuando solamente hay un ponente es muy sencillo. Cuando hay mucha gente, muchas cofradías, muchos ponentes, es un poco más complicado. Sí que os digo que el 10 ha habido muchas personas que me han dicho que no van a poder venir y a mí no me parece bien, me lo ha dicho muchas cofradías, me lo ha dicho mucha gente, el hacer sesión porque estamos también en plenas fiestas del Pilar. La propuesta es que el día 17 vamos a comenzar con la primera cofradía, que es la entrada de Jesús. La entrada, este será el día 17. El día 24 continuaremos con la Eucaristía. El día 7 de noviembre continuaremos con el huerto. Y esto es hasta fecha de hoy lo que os puedo decir. No os puedo dar más programación. Es decir, es importante también que intentemos ser fieles y que en la medida de lo posible, a mí me encantaría que este curso se nos quedara escaso y que pidiéramos otro. Pidiéramos otro porque vemos que necesitamos formación, porque hoy si queremos anunciar algo nuevo, seguro que necesitamos formación, recursos y posibilidad de poder explicar y poder motivar y, en definitiva, como dice el Nuevo Testamento, dar razón de nuestra esperanza. Y para eso hay que saber también y hay que conocer. Estoy convencido que estamos aproximados de la Semana Santa y esto lo vamos a conseguir rápidamente. Hoy, bueno, pues que ya son muy conocidas, estamos todavía hablando de Semana Santa. Carlos González es músico y está haciendo precisamente su tesis doctoral sobre la Semana Santa. Claro, eso que nosotros queremos llevar, que queremos transmitir, nos servimos de muchas cosas. Y, pues, expresión, que es el arte. No solamente nosotros hacemos, cada vez que salimos a la calle, es un icono el ver una obra de arte. Paso a ese momento que hace alusión a un momento. Bueno, pues ahí está. Nos vamos a hablar de estas dos cuestiones y por el tiempo, pues, tu entierro, a ver si los calendarios de la... Esta hoja el último día, pero me consta que hay gente que no vino. Entonces, por favor, las personas que no vinieron, si tenéis la amabilidad, pues, os pido que nos rellenéis los datos, sobre todo por si tenemos que hacer algún tipo de comunicación que la podamos hacer, ¿vale? Junto a esta hoja también voy a hacer otra hoja que nos piden desde el Centro de Estudios Teológicos, que es el consentimiento, tratamiento de datos de carácter personal. Los datos sabéis que no van a ser comunicados a terceros, no se utilizarán más que para los objetivos y que son estrictamente del Centro de Estudios Teológicos, etcétera, etcétera. Sí que hay una casilla a mitad que se dice, ya veis que se está retransmitiendo esto por otros medios. Entonces, os ruego que, si no os molesta, que marquéis autorizo la captación y difusión de imágenes
porque es posible que podamos salir, o en un momento dado alguien salga, en los medios propios y de entidades afines eclesiásticas durante la celebración de las actividades académicas, porque esto se está reproduciendo porque hay personas que han pedido expresamente seguir el curso por vía telemática. Entonces os paso estos papeles para que por favor los vayáis rellenando, y esto también para que los que no estuvisteis rellenéis. Gracias por vuestra asistencia y sin más dilación, y le voy a pasar la palabra a... Buenas tardes a todos. Lo primero de todo, quiero dar las gracias a Fernando por invitarme a participar en estas jornadas. Y bueno, es un gusto para mí poder dirigirme a un grupo tan amplio de personas con la que nos une un gusto y una pasión por la Semana Santa. No les voy a hablar de la música, o no les voy a hablar sobre todo de la música que escuchamos hoy en nuestras procesiones y en la Semana Santa, sino de cosas anteriores, para saber de dónde viene lo que tenemos y qué es lo que hubo antes de nosotros. Como saben, la Semana Santa, bueno, es el centro del año litúrgico, del ciclo litúrgico cristiano, momento en el cual se conmemora la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Históricamente, durante esta semana, y más concretamente durante los 3 días que conforman el Triduo Sacro, es decir, jueves, viernes y sábado santos, toda muestra de alegría quedaba completamente prohibida. Se cubrían los altares con telones, se cerraban los retablos con sus puertas, o incluso se cubrían con bayetas las lámparas y ventanas de estas iglesias, convirtiendo su interior en espacios muy oscuros y lúgubres. Efectivamente, no sé quién lo ha dicho. Incluso estaban presididos por grandes monumentos efímeros estas iglesias. También enmudecían las campanas, por ejemplo, que eran sustituidas por el sonido seco y ronco de matracas o carraclas. También callaban los grandes órganos de las iglesias, que eran sustituidos por instrumentos menos habituales en el interior de las iglesias, como por ejemplo instrumentos de tecla como el clave, o instrumentos muy poco usuales como la lira Celi, un invento atribuido a Leonardo da Vinci, o el claviórgano. A lo largo de la historia, este tiempo tan peculiar, como digo, ha suscitado el interés de músicos y compositores, favoreciendo así pues, el desarrollo de gran cantidad de géneros y formas musicales para cada celebración, tanto dentro como fuera de la liturgia. De esta manera, este componente melancólico y fúnebre de esta celebración de la Semana Santa, plasmado desde los orígenes ya en los textos que narran los acontecimientos de la Pasión, ha tenido a lo largo de los siglos a la música como mejor aliado para aludir de manera sensible y con cierto carácter teatral al dolor de Cristo y de la Virgen, invitando así pues, a la compasión, devoción y arrepentimiento de todos los fieles. Y tenemos un problema. Pero tenemos un problema técnico. Esta. Ya siento este. Bien. El archivo de música de las catedrales de Zaragoza, que se conserva hoy en día en el Pilar, es una biblioteca que conserva más de 14.000 obras procedentes de los fondos musicales de las capillas de música, tanto del Aseo como del Pilar, que se mantuvieron completamente independientes hasta su extinción ya en la segunda mitad del siglo XX, a pesar de la unión de los dos cabildos en 1676, de la unión del Pilar y del Aseo.
Este archivo alberga una versión del himno de Exila Regis de la segunda mitad del siglo XV, que constituye la fuente polifónica, es decir, a varias voces, más antigua conocida en los territorios de Aragón. Se desconoce la autoría, aunque algunos autores lo han vinculado con ciertos personajes relacionados con la capilla del aseo del momento, y destaca por su riqueza el soporte, decorado con el escudo del Cabildo del Aseo, que ven en pantalla, el Agnus Dei, diseñado, como ven, a modo de gran libro de atril, para disponerse en un facistol, en un atril de coro, o más bien para ser portado por unos mozos de coro. Pues sabemos que este himno de Exila Regis se cantaba durante la procesión del Pendón. El dato más antiguo que tenemos sobre esta solemnidad de la procesión del Pendón data de 1449, y según un procesional de Jorge Coci, de 1502, esta procesión salía del aseo y acudía a Santa María, es decir, al Pilar, y a cuyo regreso se entonaba este himno. Por otro lado, también se conserva documentación ya del siglo XVIII en la que se describe una representación paralitúrgica celebrada en el interior del aseo, en la cual 4 cantores ataviados con albas y cíngulos, cubiertos los rostros con velos morados y llevando cada uno en las manos una insignia de la pasión, los azotes, clavos, esponja y lanza, y acompañados de 2 infantes que portaban las banderas en que está pintada la pasión, comenzaban el canto de este himno, de Exila Regis. Además, sabemos que esta procesión, formada por canónigos y miembros de la capilla de música del aseo, se celebró hasta mediados del siglo XX. En cuanto a la música en el interior del templo, en el interior de las iglesias, la pasión es el género musical más íntimamente ligado a la liturgia de la Semana Santa y los hechos que se conmemoran. Según la tradición, la Passio Domini Nostri Jesu Christi, integrada en la liturgia católica romana, se representaba o cantaba a lo largo de la Semana Santa utilizando las diferentes versiones del relato de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en distintos días y de manera no uniforme en distintos lugares y épocas. El primer dato que poseemos sobre la lectura de la Pasión data ya del siglo IV, y lo encontramos en la relación del itinerario de la monja Egeria, donde describe sus vivencias en la Semana Santa durante un viaje a Jerusalén. Por acercarnos al caso zaragozano, en la Biblioteca Capitular del Aseo, se conserva un manual diario de 1741 que describe cómo se llevaba a cabo el canto de la Pasión en el Aseo. 4 sacerdotes se situaban en el púlpito del Evangelio para cantar el proceso, es decir, la parte del evangelista, y lo hacían a canto de órgano, nombre que designa la polifonía, es decir, música a varias voces. Por otro lado, el sacerdote que encarnaba a Cristo se situaba en el púlpito de la epístola, y por último los músicos, es decir, los cantores, acompañados por el maestro de capilla, se situaban en la puerta del coro para cantar las turbas y otras cláusulas de la Pasión. Entre muchas otras obras, este archivo de música de las catedrales de Zaragoza alberga la música que compuso Melchor Robledo, maestro de capilla del Aseo durante la segunda mitad del siglo XVI, que además de ser un compositor muy famoso y que gozó de gran prestigio en su época y en siglos posteriores, es considerado como el iniciador de la escuela polifónica aragonesa. Aprovecho ahora para recordar que el canto de la Pasión latina fue sustituido tras las reformas de la Semana Santa que se llevaron a cabo durante los años 50 y tras el Concilio Vaticano II por una lectura de los textos en lengua vernácula. Otro oficio perdido tras la reforma de la Semana Santa es el de tinieblas o tenebre, que es el nombre que reciben las 2 primeras horas canónicas, maitines y laudes, de los 3 días que conforman el Triduo Sacro, jueves, viernes y sábado santos. Las lecciones de tinieblas o lamentaciones son las lecciones del primer nocturno de los maitines, que debían cantarse después de la medianoche y antes del alba de estos 3 días, aunque esto solía trasladarse a la tarde anterior. Este oficio de tinieblas comenzaba con 15 lámparas o candelas encendidas en un tenebrario, es decir, un candelabro como el que ven ustedes en pantalla, que se conserva hoy en día en el claustro del convento del Santo Sepulcro. Estas candelas se iban apagando una a una después del canto de los salmos que comprenden estas 2 horas canónicas, hasta quedar en penumbra total, in tenebris.
los textos de las lamentaciones proceden de las lamentaciones de Jeremías, que aparecen ya en la Biblia de los 70 o en la Vulgata de San Jerónimo, traducidas del hebreo al griego y posteriormente al latín. Después de cada una de estas lecciones del oficio de tinieblas, de estos 3 días, se cantaba además un responsorio de los conocidos como responsoria pro domada sancta, como O vos omnes, velum templi, etc. Otra forma musical muy recurrente a lo largo de la historia y vinculada con la Semana Santa es el Salmo Miserere, el Salmo 50 de la Biblia Septuaginta o de los 70, que en la actualidad recibe el número 51. Es el primer salmo de laudes del oficio divino de Adviento, Cuaresma y del Triduo Sacro, que además, este salmo, se incluye en el oficio de difuntos. A lo largo de los siglos, el uso de este salmo penitencial, cuyo contenido gira en torno al arrepentimiento, ha trascendido lo puramente litúrgico para acompañar determinados actos devocionales propios de la paraliturgia. De hecho, ha sido empleado tradicionalmente como colofón del rezo del Vía Crucis. Sabemos, gracias a investigaciones recientes, que diferentes congregaciones o cofradías emplearon composiciones de este salmo Miserere, para sus celebraciones vinculadas a determinadas imágenes, como la del Ecce-Homo de San Felipe o el Cristo de la Oración en el Huerto, que se conserva en el convento de Jerusalén y que procesionó hasta hace unos años. Como curiosidad, también localizamos en Zaragoza algunas prácticas devocionales y pasionistas promovidas por la Hermandad de la Oración Mental, que tenía la sede en la desaparecida iglesia de San Andrés, en la que el canto del Miserere era empleado como medida de tiempo para las disciplinas en comunidad, como era el caso del Viernes Santo, como ven en pantalla, que se llevaban a cabo por espacio de 3 misereres cantados. Otro texto puesto en música en numerosas ocasiones ha sido el del Stabat Mater, que es la secuencia de la misa de la fiesta de los 7 dolores de la Virgen. Su texto está atribuido a Inocencio III y a Jacopone da Todi, ambos autores del siglo XIII, pero no fue incluido en el breviario romano hasta 1727, cuando ya se empezó a extender. Esta fiesta de los dolores de la Virgen era celebrada el viernes posterior al Domingo de Pasión y previo al Domingo de Ramos, conocido como Viernes de Dolores. Y este himno, que de tantas adaptaciones musicales ha sido objeto a lo largo de la historia, emplea un texto profundo en el que se plasma el hondo sufrimiento de la Virgen a los pies de su hijo muerto en la cruz. Desde la Edad Media aparecen ya cantos de arraigo popular fuera de la liturgia y en muchas ocasiones en lengua vernácula. Esta costumbre, que alcanzaría su máximo esplendor tras el Concilio de Trento, traía consigo una gran ventaja, y es que al componer en lengua vernácula o vulgar, comprensible para todo el pueblo, era más sencillo cumplir con la misión catequética de los textos, es decir, con el adoctrinamiento de los fieles. Y en este marco contrarreformista del culto a las imágenes de cofradías y congregaciones se desarrollaron infinidad de oficios devocionales, lo que conllevó una gran producción musical, en buena medida influenciada por la forma musical paralitúrgica más característica de la España del siglo XVII, aunque se venía componiendo ya desde el siglo XV, el villancico. Conservamos, por ejemplo, villancicos de pasión, tonos de pasión, villancicos para después del Miserere, y se conoce también una práctica propia de la Santa Capilla del Pilar, surgida en el siglo XVII, verdaderamente interesante y relacionada con el canto con el Stabat Mater. Se trata del canto de los dolorosos, que gracias a diferentes fuentes del siglo XVIII sabemos que se cantaban todos los domingos, miércoles y viernes de Cuaresma en el Pilar. Otra práctica digna de mención, sin duda, es el ejercicio a las 3 horas, cuyo origen debemos localizarlo en el Virreinato del Perú, en relación con el Sermón de las 7 Palabras. Iniciada por el jesuita Francisco del Castillo a mediados del siglo XVII, llegó a España en los años centrales del siglo siguiente, del siglo XVIII, de manos de su máximo impulsor, otro jesuita. Fue Alonso Mesía, quien escribió no solo sermones, rezos y meditaciones sobre la muerte de Cristo en la cruz, sino que redactó unas normas concretas para lo que podemos llamar la puesta en escena de esta devoción o ejercicio. Gozó de gran predicamento y fama en toda España y propició la composición de obras que alcanzaron fama
mundial prácticamente, como las celebérrimas 7 palabras de Joseph Haydn, compuestas para el oratorio de la Santa Cueva de Cádiz. Y curiosamente, el mismo año que se estrenaron estas 7 palabras del compositor alemán Joseph Haydn, se estrenaron en Zaragoza las 7 palabras del maestro de capilla de la SEO, Francisco Javier García Fajer, porque sabemos que este año se celebró por primera vez en Zaragoza, en 1787, este ejercicio a las 3 horas, en la desaparecida iglesia de San Andrés. Gracias a un documento impreso que conservamos y diferentes diarios de la época, como el de Faustino Casamayor, conocemos con toda clase de detalle cómo se llevó a cabo esta celebración. Y de hecho sabemos que fue presidida por una imagen bien conocida por todos, que ven en la pantalla, que es la conocida hoy como el Cristo del Refugio, que la albergaba la iglesia, la desaparecida iglesia de San Andrés. Si dejamos ya de lado la música en el interior de las iglesias, otras manifestaciones surgidas en este ámbito contrarreformista en España son las saetas o los relojes de la Pasión. El origen de las saetas, en primer lugar, parece encontrarse en una congregación sevillana fundada en 1691, conocida vulgarmente como la Hermandad del Pecado Mortal, cuya función era servir como aviso o advertencia moral, aunque en el siglo XIX el contenido de estas saetas ya se tornó más devocional. Los relojes de la Pasión, relacionados semánticamente con las saetas del reloj, son muy habituales en Aragón. En la mayoría de los casos, estos relojes de la Pasión están descritos como una pequeña procesión en la que participan 12 personas, en ocasiones representando a los apóstoles con instrumentos de la Pasión. Se conocen muy diversos ejemplos poéticos, ejemplos poético-musicales de esta narración hora a hora de la Pasión que se han mantenido vivos a lo largo de la historia en la cultura popular. En relación con estos cantos piadosos, debemos retrotraernos a 1972 para encontrar el origen del siguiente. En ese año, la zaragozana Cofradía del Descendimiento de la Cruz comenzó a celebrar su procesión de las lágrimas en la noche del Martes Santo, en la que introdujo una importante novedad, y es que después de cada una de las 5 predicaciones se cantaban coplas de jota alusivas al dolor de la Virgen. Estas jotas, a modo de saetas aragonesas, como reza este titular de la prensa del momento, siguen todavía vivas y han inspirado años más tarde a un buen número de cofradías zaragozanas y son acompañadas desde sus orígenes por tambores y timbales. La procesión del Santo Entierro de Zaragoza, organizada por la Hermandad de la Sangre de Cristo desde 1617 y que sigue celebrándose en la actualidad cada tarde de Viernes Santo, es un modelo perfecto para comprender el desarrollo y evolución de los muy diversos acompañamientos musicales que han formado parte de los desfiles profesionales a lo largo de la historia, no solo en Zaragoza, sino en todo el ámbito hispánico, incluso en el orbe católico. Pero antes de centrarnos en esta procesión, creo conveniente dar unas muy breves pinceladas sobre algunos tipos de agrupaciones habituales en las procesiones a lo largo de la historia. Ya desde el siglo XV encontramos testimonios acerca de la existencia de ministriles en la ciudad de Zaragoza. Estos ministriles estaban agrupados en hermandades, coplas o compañías. Y este nombre servía para aludir a diferentes tipos de instrumentos o agrupaciones. Por un lado, los instrumentos de percusión y metal, es decir, atabales, tambores, clarines, trompetas, todo tipo de instrumentos de metal de carácter heráldico, dedicados a pregonar tanto actos cívicos como actos religiosos, o a anunciar la presencia de quienes los contrataban, reyes, nobles, el clero, etc. Y por otro lado, también designaban estos ministriles a todo instrumentista de viento o de cuerda relacionado con las capillas de música. La iglesia de Santa María, el Pilar, contó con ministriles de manera estable desde 1574 ya, y se quedó establecido en un número de 5 ministriles. Pero estos no eran los únicos que había en la ciudad, porque la SEO también los tuvo, así como otras iglesias, como la parroquia de San Pablo, o también la ciudad o la Diputación del Reino. Y en relación con estos ministriles de la ciudad, con una finalidad más heráldica, como digo,
cabe destacar la pervivencia de los mismos en la figura de los timbaleros y clarineros del Ayuntamiento de Zaragoza, de los que hablaré un poco más adelante. Que ven aquí en pantalla, en una fotografía y en un lienzo. Por otro lado, desde la antigüedad ya se tiene constancia de la presencia de grupos e instrumentos de metal y percusión acompañando a los ejércitos, utilizados o bien para transmitir órdenes, para compasar la marcha de la infantería o incluso para atemorizar a los adversarios. A lo largo de los siglos, estas agrupaciones van evolucionando, van nutriéndose de los nuevos instrumentos, principalmente en el marco de las grandes cortes europeas. Estos grupos, manteniendo su esencia ceremonial para grandes acontecimientos y tiempos de guerra, a lo largo del siglo XVIII son objeto de un refinamiento, sin olvidar que se trata de bandas ideadas para hacer música en la calle. Por otro lado, ya desde comienzos del siglo XIX, también queda determinada la presencia y funciones de las cornetas o clarines en el ejército, que su uso, además de su intrínseco carácter heráldico, estaba destinado a marcar el paso de las tropas y a transmitir órdenes. Es importante o necesario más bien hablar también de la importancia de los instrumentos de percusión empleados como recurso dramático. Los tambores o atabales, matracas o carraclas también fueron empleados para simular el estruendo y terremoto que se produjo tras la muerte de Cristo en la cruz desde fechas muy tempranas. Por ejemplo, a comienzos del siglo XVIII, este terremoto era simulado por 12 tambores destemplados en la procesión del Santo Entierro de Alcañiz. Y todos estos instrumentos entroncan directamente con una tradición que ha recibido a lo largo de la historia el tremendamente antisemita y siempre en sentido figurado nombre de matar judíos. Según la tradición, al apagarse la última vela del tenebrario, dispuesto en los oficios de tinieblas en la noche de Viernes Santo, la iglesia quedaba completamente a oscuras y los asistentes, invadidos por una especie de catarsis colectiva, comenzaban a golpear bancos, confesionarios y puertas y hacían sonar matracas y carraclas, acabando simbólicamente con quienes condenaron y mataron a Cristo y simulando este terremoto del que hablaba. Si nos centramos ya en la procesión del Santo Entierro, los primeros datos conocidos con la presencia de música en esta procesión, que era celebrada por aquel entonces el Sábado Santo, datan de 1618 y 1621, tienen en pantalla. En estos primeros documentos aparecen los clarines de la ciudad, ya referidos, cajas roncas, pífanos sordos o trompas, nombre utilizado por aquel entonces para referirse a todo tipo de clarines o trompetas o instrumentos de metal, con sordinas, como se acostumbra en los entierros de los reyes en la tierra, como dice el documento que ven ustedes en pantalla. Es importante comentar que el uso de las trompetas con sordina o instrumentos de percusión no es algo único de las procesiones del ámbito hispánico, sino que se trata de una práctica realmente generalizada en todo el orbe católico del momento. En la imagen pueden ver instrumentos de percusión, 2 grandes tambores o atabales y 4 trompetas que, si se fijan ustedes en la campana, al final ven una pequeña pieza ahí puesta, que esos son las sordinas de madera por aquel entonces. Y este grabado no es español ni mucho menos, sino que representa una procesión celebrada a mediados del siglo XVIII en la ciudad alemana de Augsburgo. Son también muy numerosas las referencias que encontramos en fuentes a los instrumentos propios de las celebraciones o festejos fúnebres. Por ejemplo, tenemos constancia en las exequias del difunto rey Planeta, Felipe IV, que se celebró en Zaragoza en 1665, de la presencia de, además de infanticos, capillas musicales, la presencia de campanas, cuyo clamor destemplaba la bayeta que las cubría, como según narra Juan Antonio Jarque en la relación que escribió sobre esta celebración. Campanas de estas, no cubiertas por bayetas, se han mantenido vivas a lo largo de los siglos y siguen vivas en nuestras procesiones hoy en día. Gracias a una descripción del entierro de Cristo de 1645, sabemos que en aquel año participaron, además de los infanticos del aseo
15 cantores del Pilar con albas y velos en la cara. Además, por otro lado, encontramos también referencias a 6 armados con sus picas, pífano, caja y ronquilla. En este caso, ronquilla debe ser entendido como sinónimo de carracla, de instrumento de percusión. Según consta en el documento, la forma que se compone la procesión del Santo Entierro de Cristo, que se conserva en el Archivo de la Sangre de Cristo y que constituye la primera descripción completa de la procesión, habría en el desfile, en este año de 1700, 2 campanas roncas, además de una caja, pífano y tambor, precediendo al carretón de la muerte. En el tramo final también encontramos referidas la música sordina, además de músicos cantando, y frailes de San Francisco, del convento de San Francisco. Durante el siglo XIX, la procesión irá evolucionando e incrementando poco a poco su patrimonio, imágenes y atributos, y por supuesto los diversos acompañamientos musicales. Una vez superado el trance de la invasión napoleónica, la ciudad devastada retoma la normalidad y con ella las acostumbradas procesiones del Santo Entierro. En 1815, por ejemplo, el cortejo era cerrado por la banda del Regimiento del Príncipe, y desde ese año ya queda determinada y reflejada en la documentación la presencia continuada de música militar en esta procesión. En muchos casos pues resulta muy complicado determinar de qué banda, de qué agrupación se trataba por falta de datos concretos en la documentación, pero en otros casos sí que encontramos, por ejemplo, pagos referidos al músico mayor o al tambor mayor de algunas bandas concretas. Aquí ven, por ejemplo, un recibo del año 1823 firmado por el músico mayor de una de estas bandas, de la banda de música del primer batallón de la Milicia Nacional. De estas mismas fechas, ya de la primera mitad del siglo XIX, se conserva en el archivo municipal la libreta de 1842 de los clarineros y timbaleros del ayuntamiento, colección manuscrita que contiene 68 marchas para trompetas o timbales y timbales, aunque parece estar más bien compuestas para cornetines de pistón y timbales. Entre todas las marchas que alberga esta colección, hay 2 de Semana Santa que se corresponden con los números 49 y 50, ambas tituladas Marcha para el Viernes Santo, que de hecho siguen sonando en la actualidad, en la Semana Santa, interpretadas en ocasiones por el piquete de la Junta Coordinadora o por el grupo de los ministriles de Zaragoza. En relación con las capillas de música catedralicias, en muchas ocasiones no queda determinada cuál era la encargada de acompañar esta procesión en la tarde del Viernes Santo, pero todos los años estuvo presente alguna de ellas. Sabemos, por ejemplo, que en el año 1855 al 4 de capilla, es decir, a los cantores de la capilla de que cantaban en polifonía, se les unieron 7 músicos agregados para cantar diferentes motetes en la procesión del Viernes Santo, a saber, 2 flautas, 2 fagotes, 2 trompas y un bajo cantante. Gracias a esta documentación se ha podido fechar una composición que verá próximamente la luz y que es la composición más antigua que conocemos hoy en día destinada a la procesión del Santo Entierro. Ese mismo año, en 1855, se incorporó una nueva sección al Santo Entierro. Se trata de la Guardia Pretoriana, integrada por alabarderos, 4 clarines y caja, cuya función era acompañar, como ven en la imagen, al paso de Jesús camino del Calvario. Si continuamos este recorrido cronológico, el siguiente documento que nos proporciona información relevante sobre la procesión del Santo Entierro es la Guía de Zaragoza de 1860. En ella se describe el orden de la procesión con gran detalle y, como se puede observar, el cortejo iba acompañado de muy variados tipos de música: campanas, piquetes con clarines, una caja enlutada con 2 pífanos, coros, la Guardia Pretoriana de la que hablaba anteriormente, bandas de música y la capilla de música del Pilar. Como se puede observar, era realmente un acompañamiento muy profuso y de gran variedad.
El orden procesional continuaría de una manera más o menos similar hasta el año 1910, cuando fue convocado el concurso para la remodelación de la procesión del Santo Entierro. A esta convocatoria, a la cual se presentaron 5 propuestas, detalladamente documentadas y explicadas por un estudio de Alfonso García de Paso y Wilfredo Rincón, dedicaron un libro un estudio a este proyecto de reforma. El proyecto ganador fue Jesus Nazarenus Regiudaorum, presentado por Mariano Oliver Aznar y José Nasarre Larruga. Se presentó una memoria en la que se desglosaba pormenorizadamente el orden de la procesión propuesta en este proyecto, en la cual la música estaba muy presente y gozaba de gran protagonismo. Se intercala un gran número de grupos vocales e instrumentales, como se verá a continuación, y según los propios autores, acaso parecerán en número excesivo, lo que refutan ellos mismos en esta memoria, diciendo que interesa no se prescinda de ninguno de estos coros y músicas, antes bien aumentarlos. Añaden que el efecto que causan los coros y músicas es agradable y conveniente, y se evita, con el respeto que se impone, las expresiones muchas veces poco respetuosas del público. Esta era la abundante presencia musical. 2 bandas de música, 12 coros, timbales y pífanos, la Guardia Pretoriana, timbales y clarines del Ayuntamiento, etcétera, etcétera. Y fue en la Semana Santa de 1913 cuando se empezó a ver reflejado este proyecto, la tarde de Viernes Santo. Se mantuvo de una manera similar hasta el año 1931, aunque debido al empeoramiento de la economía de la Hermandad de la Sangre de Cristo, la variedad y la cantidad de acompañamientos musicales fueron disminuyendo. Ese mismo año, de 1931, participaron únicamente la Guardia Pretoriana con sus clarines y cajas, la Capilla de Música del Pilar, los clarines y timbales del Ayuntamiento y la banda de música del Hospicio, que cerraba la procesión y que ven ustedes en pantalla siguiendo al paso del descendimiento en otra ocasión, en otro año. Tras la proclamación de la Segunda República, durante unos años la procesión fue suspendida por la Hermandad de la Sangre de Cristo y sustituida por actos en el interior de la iglesia de San Cayetano, hasta 1935, cuando la hermandad, que había restaurado los pasos procesionales, estaba dispuesta a celebrar la procesión. Ni siquiera el terrible incendio provocado escasos días antes y que destrozó casi por completo el paso de la entrada, obra de Antonio Palau, o la famosa huelga de terceroles, frenaron o lograron disuadir esta puesta en marcha del Santo Entierro. Tras el estallido de la Guerra Civil y a partir de 1937 comienzan a fundarse cofradías penitenciales en Zaragoza, todas ellas filiales de la Sangre de Cristo y vinculadas con un pasaje concreto de la pasión y muerte de Cristo, con el fin de participar en esta procesión del Santo Entierro, además de organizar sus propias procesiones. A la Cofradía de la Piedad, que fue la primera, pues le seguirían muchas otras: San Joaquín, el Calvario, la Entrada, el Descendimiento o las 7 Palabras, y un largo etcétera. Durante estos primeros años, todas estas cofradías irían acompañadas de bandas, a excepción de las 7 Palabras, precursora del tambor al estilo del Bajo Aragón en Zaragoza. Durante la posguerra y las décadas posteriores, serían diferentes bandas militares o civiles las encargadas de cerrar la procesión del Santo Entierro y acompañar otras procesiones, con bandas tanto de cornetas y tambores como de música. Es el caso, por ejemplo, de la banda del Hospicio o del Hogar Piznatelli, que ven en pantalla, una fotografía del año 45, o de la banda de la Academia General Militar. En el caso de esta fotografía pertenece a una procesión del Corpus Christi de los años 40. En el caso de muchas cofradías, sus primeros desfiles procesionales estuvieron también acompañados por coros, bien escolanías de niños vinculados a colegios o bien coros adultos, como venían siendo habituales en décadas atrás ya en el Santo Entierro. Con la entrada participó, por ejemplo, la Escolanía de San Antonio de los Padres Capuchinos de Torrero ya en su primera procesión de 1940. Es importante destacar el peso que tuvieron las bandas de cornetas y tambores durante todas estas décadas, mucho más abundantes que las bandas propiamente de música. El gusto por estas formaciones, además de marcado carácter castrense,
propiciarían años más tarde la creación de bandas o piquetes propios de las cofradías, a semejanza de estas bandas que son tan abundantes hoy en nuestra Semana Santa. Aquí ven una imagen de una banda un tanto peculiar de la Cruzada Eucarística, que eran niños vestidos así como larios. Con el paso del tiempo y la paulatina aparición de nuevas secciones de tambores en las cofradías durante las décadas de los años 50 y 60, se redujo progresivamente el número de bandas y coros participantes en la gran procesión del Santo Entierro. Tanto es así que a mediados de la década de los 70, todas las cofradías contaban con su acompañamiento propio y la música de banda y la capilla de música quedaba únicamente reservada para la cama. Tanto la capilla de música como del Aseo como la del Pilar participaron en la procesión y en diversos actos de la Hermandad de la Sangre de Cristo hasta su completa extinción. Todavía en 1975 participaron en procesiones. Y en años venideros el sonido de estas capillas desapareció de la procesión por completo, al igual que el de las bandas, cuya presencia se convirtió en algo meramente esporádico hasta bien entrado el siglo XXI. El panorama sonoro de la Semana Santa zaragozana actual constituye un crisol, podemos decir, de muy diversas tradiciones e innovaciones. Las secciones de tambores, timbales y bombos de las cofradías, que continúan creciendo año a año, se han consolidado en las últimas décadas como el elemento más característico de estas procesiones de Zaragoza. A muchas de estas secciones, como decía, pues se suman ya numerosísimos piquetes formados por cornetas y tambores propios también de estas cofradías. Por otro lado, desde hace algo más de 2 décadas ya, se han instalado costumbres provenientes de otros lugares de España, que han sido introducidas poco a poco en Zaragoza hasta convertirse en algo señero y propio. Este es el caso del sonido característicamente andaluz de las bandas de cornetas y tambores, elemento importado que llegó a Zaragoza por mediación de las cofradías de la ciudad de estética y tintes andaluces, que son la Cofradía de la Eucaristía y de la Humildad, para acompañar sus pasos a costal, que se unen a las bandas de música habituales también en las procesiones zaragozanas y que acompañan hoy a diferentes pasos procesionales. Otras tradiciones más minoritarias, como hemos visto, pero no por ello menos importantes, por supuesto, se han mantenido a lo largo de la historia prácticamente intactas, como es el uso de la matraca, de la carraca o carracla o de pequeñas campanas. Y a estas tradiciones se pueden unir las características trompetas heráldicas de la Cofradía del Silencio, remotamente relacionadas, si queremos, con aquellos clarines que eran tañidos con sordinas siglos atrás en la procesión del Santo Entierro. Por otro lado, no hay que olvidar pues, estos cantos que se suceden de manera previamente acordada o totalmente improvisada a lo largo del recorrido de las procesiones, como las saetas, y tampoco debemos olvidar las jotas tan presentes hoy en las procesiones. Otras aportaciones recientes a este espectro sonoro y que tratan de recuperar antiguas tradiciones son, de una manera más tímida y aislada, los coros o corales o los ministriles, tan presentes en un buen número de procesiones hoy en día. En definitiva, ya para terminar, nuestra Semana Santa es algo vivo, que crece, cambia y evoluciona, que aúna tradición, innovación y recuperación de costumbres perdidas, y cuyos contrastes entre el masivo estruendo de los tambores y otros sonidos de gran recogimiento pues emocionan. Y bueno, con esto es todo. Espero que les haya resultado interesante.